Dios te bendiga, mujer de valor. Bienvenida a un episodio más de nuestro podcast. Te recuerdo que este episodio llega a ti gracias al Ministerio Pasión por las Misiones, un ministerio al que todas nosotras como panelistas pertenecemos. Y hoy, como de costumbre, no estoy sola, estoy aquí con las chicas. Hola, tenemos una panelista nueva y nos acompaña Patricia García. Otro aplauso para Patricia, que se integra a nuestro elenco. Y bien, tenemos un tema súper interesante. Sabemos que los anteriores temas han tocado su corazón, pero el Señor ha traído un aceite fresco, una palabra nueva en este episodio para ti, mujer, que la está necesitando. Y hombre también, porque nos llegan los mensajes y las notificaciones diciendo que los temas de valor también están activos. Pero qué bendición. Vamos a tratar hoy sobre el poder de la multiplicación basado en la historia bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, que trata sobre el aceite de la viuda. Este tema a mí me encanta porque es una historia que es como tan clara, es como Dios muestra su poder cuando nosotros le obedecemos y en la multiplicación, el secreto de todo esto, cuando hablamos de multiplicación, está en la obediencia. Vemos como en este pasaje bíblico narra la historia de que aquella viuda se había quedado sin esposo, tenía 2 hijos y va donde el profeta y le dice al profeta: no tengo nada, tengo una situación económica, tengo que pagar una deuda, mis hijos van lamentablemente a tener que cargar con eso. Y recuerdo que el profeta le dice: ¿pero qué tienes en casa? Y ella dice: no tengo nada. Entonces es ahí donde dice: pero espérate, me queda un poquito de aceite. Y en ese poquito de aceite vemos como el Señor, ¿verdad? Multiplica todo lo que aquella viuda tenía. Así que, mujeres, sí es. Sí, me gusta mucho que esta mujer se acuerda de que tiene algo, pero a veces nosotros minimizamos lo que tenemos en casa. Ay. Y por eso, ¿verdad? Tal vez ella dice: bueno, yo lo que tengo es esto, como tratando de decir: no te va a servir de mucho esto, profeta, esto que yo tengo. Pero sí, el profeta dijo: ok, con eso lo hacemos. Y recordemos que el aceite en ese tiempo era un líquido muy preciado con el que se podía incluso negociar, que de hecho fue lo que pasó con ella y con lo que ella pudo salir de sus deudas. Pero a pesar de que era un líquido preciado que ella tenía ahí, que era el aceite de oliva, no lo pudo apreciar en el momento porque tal vez era poco. Sí. O porque tal vez se utilizaba también para otras cosas más vanas, pero ella tenía el recurso, tenía lo necesario para poder hacer algo con eso, solamente que Dios pusiera su parte. Así es. A veces nosotros a veces sentimos como que lo que tenemos es poco, no es suficiente. Y a veces con esto poco el Señor puede hacer mucho. Así es. Solo tenemos que ponerlo a disposición del Señor. Ahí podemos ver cómo el enemigo a veces trabaja en nuestra mente, queriéndonos menospreciar, queriéndonos desviar por la situación que estamos viviendo, cuando realmente, como ya hemos mencionado anteriormente, tenemos ese poquito que nos queda, ese poquito de esperanza que Dios nos da. Y el enemigo a veces nos quiere distraer, quiere distorsionar el mensaje o la palabra que Dios a veces ya ha dado a nuestras vidas por las propias situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Y podemos ver también con esta historia de que como seres humanos nosotros tenemos situaciones que pasan a nuestro alrededor, situaciones que no pasan a nosotros mismos y que nos agobiamos, y es natural, es producto de nuestra carne pecaminosa, que a veces queriendo buscar soluciones por nuestras propias cuentas, no podemos como buscar esa solución, pero cuando nos dirigimos a la persona correcta, como se dirigió esa mujer a Eliseo y le recordó esa última esperanza que tenía la mujer, ella pudo caer en que, bueno, esa esperanza es Dios, pues déjame acudir ahí. Entonces eso es un recordatorio para nosotras mujeres que a veces entre la tanta faena nos queremos agobiar y se nos olvida que tenemos a un Dios que no debería ser nuestro último recurso, sino nuestro recurso principal, antes de nosotros querer
tratar de solucionar las cosas que humanamente quizás no podemos. Siempre acudir a Dios, que esa última esperanza está ahí y siempre está ahí para nosotros. Eso es así. Y hay algo que ustedes, que no se ha tocado, y es que la palabra dice al principio que su esposo era un hombre temeroso de Dios. ¡Wow! Sí. A pesar de que él era un hombre temeroso de Dios, eso no lo dejó aparte de a ellos, a su familia, de sufrir situaciones, precariedades. Claro, o sea, así es. esto nos da a entender a nosotros que a pesar de que nosotros estamos en el Señor, van a llegar situaciones, se van a presentar pruebas, pero lo más importante es, ¿qué voy a hacer cuando eso suceda? Sí. ¿Cómo yo me voy a mover? ¿Cómo yo me voy a comportar? ¿A quién yo voy a acudir? Vemos ahí como ella fue muy sabia y ella fue donde el hombre de Dios. Ella no fue donde una vecina, ella no le dijo a su hermana, ella no se quedó llorando, no, ella fue donde el hombre de Dios a buscar una solución y ahí él tuvo, aleluya, de parte del Señor una respuesta. Y ahí entonces vemos como al él decirle lo que le dijo, que buscara que ella tenía, ella buscó sus vasijas y a través de eso vino su bendición. Así es. Amén. Es muy importante también recalcar que ella tenía condiciones para creer que no iba a pasar nada. O sea, para creer que ya esa iba a ser su último momento, la situación que le iba a permitir a ella ya caer. Porque en primer lugar ella era mujer. Ustedes saben que en aquel tiempo la mujer no tenía mucho valor. En segundo lugar, era viuda. Sí. Era viuda, su esposo había muerto, no tenía como un apoyo del hombre de la casa, estaba endeudada, pobre, sin dinero, sin recursos y desesperada porque ya el acreedor, o sea, la persona a quien el esposo le debía dinero, ya había ido a su casa y le había dicho, no, mira, si tú no me puedes pagar, yo me voy a llevar tus 2 hijos para que trabajen conmigo o para venderlos como esclavos y recuperar el dinero que tú me debes. A pesar de que ella tenía todas las de perder, todas las posibilidades eran nulas de que ella pudiera salir de ese problema, ella decidió acudir al profeta porque ella entendía que con él ella iba a conseguir la solución. Ella entendía que Dios a través del profeta le iba a permitir tener una salida a todo lo que le estaba pasando. Y muchas veces nosotras nos queremos desesperar, no queremos nos cerramos a la posibilidad de que algo bueno puede salir de esta situación difícil que nosotros estamos pasando. Sin embargo, cuando acudimos al Señor, nos damos cuenta que con lo mismo que nosotros tenemos, podemos resolver. Sí. Que el Señor puede usar hasta lo mínimo que nosotros tengamos para hacer algo grande, para bendecirnos, para bendecir a otros a través de nosotros incluso. Sí. Y es un punto muy importante. Y en esa historia también pudimos ver un punto muy importante, que es el punto de la obediencia. Cómo ella obedeció a este hombre de Dios, porque tampoco es que tenemos que filtrar las cosas, la Biblia nos manda eso. Tenemos que, retomando lo de la historia, cómo ella obedeció esa palabra que le dijo Eliseo. ¿Por qué? Porque este era un hombre de Dios, porque era palabra de Dios, no era cualquier cosa que le estaba diciendo. O sea, el punto de la obediencia es muy crucial en nuestras vidas para las decisiones difíciles que estamos teniendo. Entonces, tener en cuenta eso, saber identificar esa persona de Dios, a dónde podemos acudir para un consejo, para dónde podemos desahogarnos, porque siempre tenemos mentores espirituales donde podemos ir, guiarnos, nos pueden ayudar en situaciones que quizás nosotros no podemos resolver, porque quizás por el abrume no tenemos el conocimiento, quizás la sabiduría espiritual, más Dios sí ha capacitado a otras personas para que sean de esa ayuda a nosotros. Entonces, obedecer y confiar, seguir creyendo que en el pueblo de Dios hay personas que realmente están dirigidas por Dios y que sabiamente te pueden ayudar, nos pueden ayudar en las situaciones que estemos pasando. Y añadiendo algo a eso también de la obediencia, yo creo que la fe fue súper importante ahí, porque cuando el profeta le dice, empieza a conseguir vasijas, pídele vasijas a tus vecinos. Si ella no hubiera tenido fe, dice, pero ¿cómo de así? dónde? Porque es un chin de aceite que me queda. Sí. O sea, para que eso en la vasija se hubiera puesto como a
a preguntar, ¿no? A Pero usted está cuestionar, seguro, a dudar. pero vasija, no, pero ¿para qué? O sea, ella fue obediente, pero también actuó su fe ahí. Si él le dice, busca vasijas, ella de una vez fue y buscó vasijas. Ella no tenía que ver qué era lo que él iba a hacer, cómo las iba a utilizar, nada de eso. Ella obedeció y tuvo fe de que algo iba a pasar a través de esa palabra. Yo entiendo que cuando ella va directamente donde el profeta, ya ella va como preparada a buscar algo. Como que, ok, yo vengo a presentarte una situación, pero es para que tú me des una solución. Y yo me imagino que lo último que ella tenía en su mente era que él iba a decir que tú tienes en tu casa. Yo entiendo que ella pensaba que él le iba a resolver. Ok, mira, yo vengo aquí porque Toma tú, esto. exacto, tú conocías a mi esposo, tú sabes que mi esposo era un profeta. siervo de Dios. Entonces yo vengo a que tú me ayudes a resolver esta situación. Primero, como dijo Desiree, ella acudió a Dios porque en aquel tiempo un profeta representaba prácticamente la voz de Dios. Segundo, ella tenía fe porque si no tiene fe no va allá. Claro. Se echa a morir o da a sus hijos por esclavo y se queda con esa situación. Y tercero, ella decidió creer por encima de cualquier circunstancia cuando él le dijo, busca la vasija, ve, dime qué tú tienes en tu casa. Y como le decía al principio, a veces nosotros tenemos recursos en nuestra casa que pensamos que Dios no lo puede utilizar. Así es. Y lo que nosotros menos pensamos es lo que Dios más utiliza, es lo que Dios más puede utilizar a nuestro favor o a favor de cualquier situación por la que nosotros estemos enfrentando. De hecho, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y reconocemos y vamos donde Él, a veces el Señor nos sorprende. Nos sorprende totalmente porque decimos, es que de ahí no podía salir algo tan bueno. Sí. Y entonces en esa historia, un punto que quizás no está muy a la luz, digamos, que hay que escudriñarlo un poquito más y que no hemos mencionado, es la parte crucial que juega un esposo en la familia, en la vida de una mujer. Porque si su esposo no fuese temeroso de Dios, Eliseo la identificaría, se identificaría esa mujer como que, oh sí, yo reconozco que tu esposo fue un profeta, fue temeroso de Dios. Entonces, hombres Es un punto fuerte ahí. que abogan tanto por temas, que se toquen temas con que ustedes puedan ser partícipes, sea sacerdote de su casa, porque eso es un mandato de Dios. Si tu casa no está bien dirigida, que eres tú como hombre que tienes esa responsabilidad, hay muchas otras cosas que van a estar cayendo. Entonces, por el temor que tenía este esposo a Dios, fue que pudo ser reconocida esta mujer, esta viuda, porque ya había una historia previa, pero una historia buena. Así que busquen, los hombres, busquen de Dios y sean buenos administradores de su hogar, recordando que ustedes son los sacerdotes y que tienen que velar por la vida espiritual de sus esposas y de sus hijos, si tienen. Para los hombres que dicen que nosotros no hacemos contenido. Ahí están. Yo lo quiero ver, pero es para mujeres. No, también, miren Ahí ahí. tienen su pincelada. Esa mujer tuvo una actitud también muy interesante, porque como dice Abigail, ella fue a buscar la ayuda donde el profeta. Y desde ese momento ya se sabe que ella tiene una disposición de que las cosas se resuelvan y de posteriormente obedecer lo que el profeta dijera, porque no era nueva con los profetas. Pero ella también se nota que tiene también la actitud de pedir ayuda a otros. Exacto. Porque a ella se le dice que si no tiene suficientes vasijas, que vaya a buscar más donde sus vecinas. Entonces, si ella no tiene la actitud correcta, la humildad, la entrega de corazón, de decir, déjame ir a buscar prestado, déjame ir a tocar puertas, déjame ir a... Y parece que era buena vecina. Porque Claro. Y era buena vecina. Claro, todo el mundo se Exacto. relacionó. Eso corrobora que tenía una buena actitud en la vida ella. Entonces, nosotros a veces tenemos que saber cómo nos conducimos ante los demás y qué hacer, porque no es verdad que yo me paso la vida tratando mal a personas y que en el momento de la necesidad vengo con mi cara bien limpia, ¿verdad?, a pedirle ayuda. No es que no me la puedan dar,
sino que yo debo saber, y no es que yo debo tratar a las personas bien porque voy a necesitar ayuda, es que yo debo saber cómo me comporto día a día ante los demás. Claro. Y los demás también juegan un papel importantísimo, porque a veces Dios va a utilizar otras personas para ayudarte. No te va a dar a ti solamente las herramientas. Ella tenía el recurso principal, un poco de aceite, en una vasija pequeña. Pero lo demás que ella necesitaba, que Dios iba a utilizar, el milagro Dios lo iba a hacer con las vasijas prestadas. Ahora, Así es. nosotros, digamos que seamos los vecinos de esta mujer, las vecinas, ¿estamos dispuestas a entregar vasijas vacías? ¿Qué significa que estaban vacías estas vasijas? Que no había nada dentro de ellas, así de sencillo. Y a veces nosotros nos piden ayuda y queremos imponer nuestras opiniones, queremos imponer nuestras decisiones o queremos guiar a la persona por donde queremos que vaya. Que sea como nosotras, digamos. Pero tenemos que estar dispuestas como mujeres, sobre todo, a entregar vasijas vacías. Se te está pidiendo que acompañe, se te está pidiendo que prestes, se te está pidiendo simplemente que estés ahí, que ayudes con algo sencillo, no que seas protagonista en esta ayuda. Simplemente entrega tu vasija vacía y Dios va a usar esa vasija o ese recurso que tú le estás prestando a esa mujer como Él quiera, pero no quieres venir a ser pastora de esa mujer o ministra de su vida o ahora querer guiarla o la madre de ella, no. Decirle cómo hacer las cosas. Estar O si dispuesto. no lo hace como yo te digo, no te presto la vasija. Exactamente, entonces la vasija tiene que estar vacía para que la persona con su recurso pueda obtener y pueda utilizar lo que Dios ha puesto en él o en ella. Entonces, si no está vacía, entonces Dios no va a poder llenarla de lo que la quiere llenar. Amén. Mira, algo que tocó Ru ahí en ese punto, y es el hecho de que ella fue a pedir ayuda. ¿Cuántas de nosotras a veces teniendo situaciones difíciles nos quedamos calladas y no vemos un milagro del Señor porque no pedimos ayuda? Sí. La mayoría de mujeres a veces nos encerramos en nuestras situaciones y teniendo personas dispuestas a nuestro alrededor, luchamos sola, no pedimos ayuda, pensamos que la gente se va a negar y ahí está la conducta, como dice Ruth, si tú te portaste bien con tu vecina, ella va a tener la capacidad de ayudarte. Entonces, también entender que nosotros tenemos un Dios y que nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que no nos pueden prestar vasija y que nada más tenemos que decir, reconocer. Algo que tenía la viuda es que ella reconoció que estaba en una situación y reconoció que necesitaba ayuda y fue y buscó ayuda. A veces el ego de que no, yo no necesito ayuda de nadie, el orgullo como mujer, yo lo puedo todo, si yo no lo hago, yo no trabajo, si nadie me ayuda, yo le doy con todo. No. Necesitas ayuda. Y eso es parte de un falso empoderamiento que ahora como que está surgiendo, una cosa como del mismo enemigo, como que todos somos autosuficientes y no es así. No. Nosotras cuando necesitamos ayuda tenemos que reconocerlo, tragarnos ese ego, abrir la boca. Mi hermana, mira, yo estoy pasando por tal situación, fulano, yo estoy pasando por tal situación. Yo en este momento recuerdo una situación en que mi niña estaba muy mal, había que trasladarla. Y justamente ahí me escribe Patricia. Avi, dime, ¿cómo está la niña? La niña, tengo una situación con un vuelo, hay que sacarla a Estados Unidos. Y Patricia dijo, Avi, toma, te presto mi tarjeta para que compre el vuelo. Y yo, no, porque dice, Avi, pero que hay que hacer. Y yo, pero, oh Dios mío, yo nada más tuve que hablar. Un vuelo que no aparecía, que no teníamos el dinero, no teníamos los recursos. Y Patricia dijo, no, mira, aquí está la tarjeta. Y ya cuando ella vino a darla, ya, gracias al Señor, el Señor había respondido, que no hubo mucha situación, sino que pudimos resolver. Pero si yo no lo hubiera hablado, ni ella lo hubiera sabido, ni otra persona lo hubiera sabido, y el Señor no hubiera podido abrir esa puerta. Y yo sé que la puerta que el Señor abrió también bendijo a esa persona que el Señor utilizó. Así que Dios también bendice a los que nos prestan vasijas. Exacto. Yo me imagino que a los vecinos ella le dio su chin de aceite. Claro. Y tú sabes que yo creo que el por qué pasan esas cosas de que a veces uno no se quiere abrir, no quiere mostrarse vulnerable ante
los otros hermanos, y es porque queremos entrar la cultura del mundo a la cultura cristiana. Cuando creemos, ¿no?, que ya no hay gente que se pueda confiar, no hay mujeres que sirvan, son chismosas, quieren saber mi situación. El pueblo, se supone que el pueblo de Cristo debe ser diferente. Así es. Tenemos que empezar a creernos eso nosotros, para que si no hay en el pueblo, que nosotras seamos esas personas en el pueblo, en las que otros puedan confiar, en las que otros puedan realmente saber que tienen una persona que la puede escuchar, que no la va a reprochar por la situación que esté pasando, que no la va a juzgar, a señalar por el pecado que esté pasando, porque pueden darse muchísimas cosas. Claro. Entonces, eso, y reconocer entender que es normal el no sentirse cómodo al abrirse, porque como decía Abby, el ego, el orgullo que uno carga por esta carne pecaminosa, no nos va a permitir el ser vulnerable, porque ahí es donde se mueve Dios, ahí es donde se mueve el Espíritu Santo. A Dios le encanta un corazón que esté dispuesto, y lo dije en un podcast pasado, que dice la Biblia que Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos abiertos, con corazones abiertos y dispuestos. E incluso, me parece que en Cartas Pablo menciona que estemos los unos para los otros siempre. Y de eso se trata, que podamos estar que nos amonestemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. Y se supone que eso se da en una hermandad, en el cuerpo de Cristo. Así es, amén, amén, amén. Y viendo esta historia y todo lo que ustedes han estado hablando, me hace pensar que es tiempo ya de poner en manos del Señor lo que Él nos ha dado. Y quizás lo que parece poco es lo que Dios puede utilizar para multiplicarlo en tu casa. Y yo te pregunto, quiero dejarte con esta pregunta: ¿qué tienes tú en tu casa que Dios puede multiplicar? ¿Qué vasija tú le vas a dar al Señor? ¿Qué el Señor te está pidiendo? ¿Qué tú estás disponible a sacrificar para que Él lo devuelva multiplicado a tu vida? Te dejo con esta pregunta, y también quiero recordarte que puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube y puedes seguir nuestras cuentas, apoyarnos, comentar en cada episodio y compartir para que este mensaje y esta palabra le pueda llegar a otras mujeres. También mencionarte que puedes seguir el Ministerio Pasión por las Misiones. Así que, mujer de valor, te dejamos con esta palabra, el poder de la multiplicación. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima.